Hola, ¿qué tal? En esta cápsula les voy a explicar qué es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico engloba una gran cantidad de enfermedades. Estas enfermedades pueden ir desde lo más común en los niños, el síndrome nefrótico de cambios mínimos, hasta enfermedades severas donde la progresión a insuficiencia renal crónica sea inevitable. Vamos a revisar algunas cosas importantes de la anatomía del riñón. Aquí podemos ver que los riñones son órganos pares que están formados por una corteza, es una capa que recubre al riñón, y por la médula renal, es decir, el contenido dentro del riñón. La corteza renal es donde se encuentran los glomérulos. El síndrome nefrótico es la glomerulopatía más frecuente en los niños. ¿Por qué se da? Ese glomérulo, si lo hiciéramos unas 700 veces más grande de lo que en realidad es, veríamos la presencia de estos vasos sanguíneos. Es decir, ese glomérulo se conforma de una madeja que llamamos capilares glomerulares. Es decir, que los vasos sanguíneos se van haciendo más pequeñitos y la función de esos vasos sanguíneos es filtrar. Pero para poder filtrar la sangre hay cosas que queremos que pasen hacia la orina y cosas que no. Entre las cosas que queremos que pasen a la orina se encuentran el agua, los electrolitos, las toxinas, pero hay 4 cosas que no queremos que pasen hacia la orina, que es la sangre, las proteínas, las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, como no queremos que eso pase hacia la orina, existe una barrera de filtración que la podemos ver en esta ilustración que tenemos abajo. La barrera de filtración está compuesta por esta telita que se ve aquí en color amarillo, que la conforman los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares tienen esas fenestras, ese endotelio, esa capita que está por adentro o recubriendo ese vaso sanguíneo, tiene unos agujeritos. Esos agujeritos van a permitir que haya filtrado glomerular. ¿Y por qué se da el filtrado glomerular? Por presión. Es como una bolsa que se llena de agua, le ponemos agujeritos y a través de esos agujeros va a pasar el agua. Después viene una membrana que se llama la membrana basal glomerular. Aquí está representada en un color morado. Esa membrana basal glomerular es la que impide el paso de las proteínas. Tiene una carga negativa. Si te acuerdas, cuando ponemos un imán y tenemos las mismas cargas, el imán se rechaza, se repele. Por lo tanto, esta membrana basal glomerular tiene una carga negativa que lo que hace es repele o manda hacia la sangre las proteínas que también tienen carga negativa. Después, estas prolongaciones que se ven en color azul claro son unas prolongaciones de una célula que se llama la célula epitelial visceral o podocito. Le llamamos podocito porque tiene unos procesos podálicos o unos piecitos que lo que hacen es producir el diafragma urinario. Este diafragma urinario es otra capa que está por encima de la membrana basal y que impide el paso de proteínas. Es decir, ya tenemos primero las fenestras, que por el tamaño impide el paso de las proteínas. Las proteínas muy pequeñas que pasan a través de esas fenestras se repelen por la membrana basal glomerular. Y todavía sí existen algunas otras proteínas más pequeñitas que pueden librar ese paso de la membrana basal glomerular, tenemos al diafragma urinario. Entonces, estas capas forman la barrera de filtración. En el síndrome nefrótico puede haber daño tanto de la colágena o del heparansulfato que está en la membrana basal glomerular, que es la capa siguiente a las fenestras, o en el diafragma urinario, que el diafragma urinario está compuesto por múltiples proteínas, donde las más importantes es la nefrina, la podocina y la podocalixina. Cuando hay una mutación en alguna de estas proteínas, podemos tener también la presencia de síndrome nefrótico. Los síndromes glomerulares, es decir, las enfermedades del glomérulo,
se dividen en dos grandes grupos, las enfermedades asociadas al síndrome nefrótico y las asociadas al síndrome nefrítico. Esta cápsula no se trata del síndrome nefrítico, pero lo único que te digo es que ahí hay abundante inflamación. Es decir, es una inflamación del glomérulo. En el síndrome nefrótico casi no tenemos inflamación. Lo que tenemos es un daño a la membrana basal glomerular. Su incidencia es baja. 3 de cada 100,000 niños presentan síndrome nefrótico. La media de presentación, es decir, cuando más presentan los niños, es entre los 2 y los 8 años, con una media, es decir, casi todos los niños andan alrededor de los 3 años. La mortalidad en los años 50, antes de los años 50, era muy alta por el síndrome nefrótico. Hoy no lo es tanto. Hoy la mortalidad de los pacientes con síndrome nefrótico se acerca al 1 o 2%. ¿Qué sucede? En este esquema podemos ver que se pierde la carga negativa o la carga aniónica en la membrana basal glomerular o que existe un problema en el diafragma urinario. Al haber un problema ahí, tenemos proteinuria, es decir, la pérdida de proteínas a través de la orina, que se conoce como proteinuria. Es una proteinuria masiva y selectiva. ¿Qué quiere decir que sea selectiva? Que se pierde solo albúmina. Eso hace que el hígado no tenga la capacidad de sintetizar esa albúmina, porque el hígado es el encargado de sintetizar la albúmina, y por lo tanto, como se pierde, yo no produzco lo que necesito y tengo hipoalbuminemia, es decir, la albúmina en la sangre está disminuida. El hígado produce colesterol y triglicéridos en su lugar y por lo tanto sube el colesterol y suben los triglicéridos. De la misma manera sube el fibrinógeno. Por otro lado, tenemos que la albúmina es la que hace que la sangre, el agua de la sangre esté dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, al disminuir la presión oncótica, se escapa el líquido hacia el intersticio, es decir, hacia el espacio que hay entre los vasos sanguíneos y los tejidos, y se queda el agua ahí. Y eso hace que les dé edema, es decir, que estén hinchados. Pueden estar hinchados en las partes declives, es decir, cuando están acostados, empiezan a hincharse de sus ojos y amanecen hinchados de los ojos. Cuando andan caminando durante el día, ese edema de estar en la cara o en los miembros superiores empieza a bajar hacia los miembros inferiores. Puede haber edema en las regiones genitales, en el escroto o en los labios mayores, que puede ser desde un edema ligero hasta un edema severo. El edema severo en medicina lo llamamos anasarca, cuando hay líquido en todas las cavidades, no solo en la piel y en los tejidos, sino también en el abdomen, le llamamos ascitis, y en los pulmones puede haber inclusive derrames. ¿Qué sucede en el síndrome nefrótico? Ya decíamos que es esta pérdida de las cargas negativas de la membrana basal glomerular y que se pierden proteínas, disminuye la albúmina en la sangre y eso hace que se escape el líquido hacia los tejidos y nos dé edema. También aumenta el fibrinógeno y eso, con una concentración aumentada de los factores de la coagulación, nos puede dar lugar a que tengamos un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que podemos coagularnos de manera muy sencilla por la enfermedad del síndrome nefrótico. Por lo tanto, tenemos que evitar a toda costa lesiones endoteliales o disminuciones del líquido, disminuciones de ese edema de manera abrupta que haga que alguna de las partes en el organismo tenga la formación de un coágulo o un trombo. Esto no es tan común en los niños porque no tienen tanta lesión endotelial. Esto es mucho más común en el síndrome nefrótico de los adultos. Pero lo que sí tenemos en los niños con síndrome nefrótico es que la pérdida del factor B y D del complemento, que son unas moléculas que ayudan en la sangre a llamar a los glóbulos blancos para atacar una infección, estén bajos. Y lo mismo también se pierde la IgG. La pérdida de la IgG nos da una mayor propensión a una infección por organismos capsulados. ¿Qué son estos organismos capsulados? Los organismos capsulados son, por ejemplo, el estafilococo aureus o el streptococo pneumoniae, que estos
nos pueden ocasionar infecciones. En los niños con síndrome nefrótico, la infección más común es del peritoneo. Les da peritonitis primaria y necesitamos atacar esa infección porque de eso sí podemos tener algunas complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome nefrótico? El diagnóstico del síndrome nefrótico se hace a través de medir la cantidad de albúmina en la orina. Si esta cantidad de albúmina en la orina es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora o mayor de 50 miligramos por kilo por día, tenemos una proteinuria en rango nefrótico. La proteinuria en rango nefrótico, si va acompañada de hipoalbuminemia, se llama síndrome nefrótico. ¿Qué es la hipoalbuminemia? Una disminución de la albúmina en sangre a menos de 2.5 gramos por decilitro. Entonces, resumiendo, el síndrome nefrótico es una pérdida de las cargas negativas de la membrana basal glomerular o una alteración en el diafragma urinario, que nos va a llevar a pérdida masiva de proteínas. Y que en los niños, lo más común es que exista un síndrome nefrótico que se llama cambios mínimos. Es decir, que casi no tenemos alteraciones. Si tomáramos una biopsia, un pedacito del riñón para verlo al microscopio, no hay alteraciones. Pero le llamamos cambios mínimos porque si en realidad no hubiera cambios, si no tuviera cambios, pues no tendría síndrome nefrótico. Entonces tiene cambios mínimos. Lo que sí vemos es que al microscopio electrónico, esos piecitos de los podocitos se fusionan. Y al fusionarse, lo que tenemos es que puede desprenderse el podocito o quedarse muy apretado y no dejar pasar, deja pasar las proteínas, pero no deja pasar algunas otras sustancias. Los pacientes con síndrome nefrótico de cambios mínimos generalmente son corticosensibles. ¿Qué quiere decir corticosensible? El tratamiento para el síndrome nefrótico es cortisona, son esteroides. Y esos esteroides disminuyen la proteína en menos de 15 días y determinamos que es corticosensible. Después tenemos los tratamientos que los tenemos que reducir de manera muy paulatina y ahorita hablaremos de los tratamientos, pero el síndrome nefrótico de cambios mínimos generalmente es corticosensible. Existe otra definición de corticoresistencia. Si utilizamos el esteroide durante más de 8 semanas y no hay respuesta, ¿qué es respuesta? Que disminuye la proteína en la orina, que aumenta la albúmina en la sangre y que todo lo demás se va resolviendo. El colesterol baja, los triglicéridos bajan, ¿sí? Pero si esto no ocurre en ese periodo de 8 semanas, llamamos al síndrome nefrótico córtico-resistente. El córtico sensible y el córtico resistente también se puede clasificar como de recaídas frecuentes. ¿A qué le llamamos recaídas frecuentes? Cuando el síndrome nefrótico se presenta más de 2 veces en 6 meses, más de 3 veces en 1 año, más de 4 veces en 2 años o más de 5 veces en 3 años, le llamamos síndrome nefrótico córtico sensible o resistente de recaídas frecuentes. En el resistente es un poquito difícil hablar de recaídas porque en realidad nunca ha habido una respuesta. Por edades, el periodo más común de esta glomerulopatía es entre los 2 y los 8 años. Y esto se asocia a corticosensibilidad, es decir, le vamos a dar esteroides, va a responder de manera adecuada y probablemente no vuelva a presentar el síndrome nefrótico, a menos que sea de recaídas frecuentes. Los primeros meses de la vida, si hay presencia de síndrome nefrótico, puede asociarse a un síndrome nefrótico congénito. El síndrome nefrótico congénito es el síndrome nefrótico asociado a estas proteínas que se pierden, como la nefrina, la podocina o la podocalixina, o que no se producen adecuadamente, o que hay un defecto o una mutación en esa proteína y por lo tanto hace que haya síndrome nefrótico. Entre los 3 meses, el año de vida, hasta los 2 años de vida, el síndrome nefrótico puede ser ocasionado por otras 2 enfermedades, por hiperplasia mesangial o por una enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, que en este momento no lo vamos a tratar, lo veremos en otra cápsula. Y ya en los adolescentes, el síndrome nefrótico más frecuentemente se asocia a una glomerulonefritis membranosa, que puede ser secundaria a infecciones por virus,
como virus del HIV, como virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, citomegalovirus, herpes, parvovirus, etc. El tratamiento del síndrome nefrótico, en primer lugar, es sindromático. Lo que nos preocupa es ese gran volumen, ese gran edema que tienen. Por lo tanto, debemos de restringir la dieta en sodio y en agua. Esto es muy importante porque vamos así a disminuir el edema y al disminuir el edema se logra tener una cosa que llamamos peso seco. Y eso es muy importante porque los esteroides pueden producir retención de líquido y de sodio. Y por lo tanto, si retengo el tiempo en el que está hinchado el paciente, pues va a ser más prolongado. Entonces, lo importante es disminuir el líquido. No disminuirlo más del 10% del peso al día. Si pesa 20 kilos, no puedo bajar más allá de 2 kilogramos en un día porque podemos tener una lesión renal aguda asociada. La preocupación siempre es los esteroides, ¿no? Los esteroides pueden causar obesidad en la mitad de los pacientes, pueden causar hipertensión, pueden causar problemas de osteoporosis o densidad mineral ósea disminuida, alteraciones en el crecimiento. Hay pacientes que tienen predisposición a diabetes y el uso de esteroides puede llevarlos a diabetes mellitus esteroidea, es decir, por los esteroides. O puede haber también una insuficiencia suprarrenal o adrenal si no retiramos los esteroides de manera adecuada y los retiramos abruptamente. El organismo está acostumbrado a los esteroides tomados por pastillas, nosotros producimos esteroides de manera normal, entonces si los retiramos de manera inadecuada podemos tener problemas. La densidad mineral ósea, hay algunos estudios que dicen que no hay afección, independientemente de la dosis utilizada, eso está cambiando actualmente. La talla final, algunos de los pacientes, la mitad de los pacientes estudiados en este artículo, mejoró su estatura, la mitad empeoró su estatura y un pequeño porcentaje continuó siendo baja. Entonces, también dependerá de la cantidad de esteroides y una cosa que llamamos la dosis total acumulada, es decir, cuánto esteroide recibió durante cuánto tiempo y en qué dosis, para determinar si va a haber afección de la talla final. Y los esteroides tienen una capacidad de romper una proteína que transporta la hormona del crecimiento y por lo tanto podemos tener problemas del crecimiento si los utilizamos de manera prolongada. Existen muchos tratamientos para el síndrome nefrótico, las extensiones. El tratamiento es el mismo con esteroides, pero la extensión del tratamiento es diferente. Hay tratamientos largos que pueden durar hasta 6 meses, tratamientos cortos que pueden durar 4 semanas y 4 semanas de reducción, y tratamientos, estándar y tratamientos cortos en donde yo doy esteroide y cuando tengo 3 días sin proteinuria, en 15 días disminuyo el esteroide. Mientras menos tiempo tenga yo el esteroide, más frecuentemente voy a tener recaídas. Existen otras enfermedades, ya había mencionado, como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, en donde hay una corticoresistencia. Es difícil tratar el síndrome nefrótico secundario a glomerulosclerosis focal y segmentaria, y estos sí pueden progresar a insuficiencia renal crónica. La hiperplasia mesangial, que se encuentra con mayor frecuencia en los menores de 2 años, se asocia a hematuria microscópica, la presencia de sangre en la orina, porque hay ruptura de las fenestras por este crecimiento de unas células que están en el glomérulo, en este mesangio, es la parte central donde están los capilares glomerulares. Y hay muchos estudios donde nos habla de las recaídas. Hay una revisión, nosotros en medicina utilizamos una revisión con una metodología del doctor Cochrane, en donde metemos a todos los análisis sobre cómo los diferentes tratamientos para síndrome nefrótico actúan en diferentes poblaciones, y ahí descubrimos que si utilizamos esteroides por tiempos ligeramente prolongados, entre 3 a 7 meses, disminuimos el índice de recaídas del síndrome nefrótico. Existen otros estudios en donde el estrés oxidativo, todas estas moléculas que hacen que nuestra oxidación en el organismo incremente, como el malondialdehído, pueden estar relacionadas con una no buena respuesta en el síndrome nefrótico.
Esto es el síndrome nefrótico. Agradezco que nos hayas visto. Cualquier duda nos puedes contactar por los medios que ya conoces. Muchas gracias.